Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Buenos con Nada y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y formar parte de este pequeño mundo que va creciendo poquito a poquito. Y el objetivo es, de la mano con especialistas y expertos, entregar herramientas para que podamos mejorar nuestro comportamiento con los demás, generar empatía, conocimiento, entendimiento y por supuesto ser mejores ciudadanos. Al día de hoy nos acompaña el psicólogo Andrés Parra. Él es director clínico de la Fundación Avante en Colombia. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Adi, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy satisfecho pues, de encontrar estos espacios en donde se puede hablar de estos temas que es tan importante pues, para la comunidad. ¿Sí? Entonces, de verdad que eh, interesante poder compartir con ustedes pues, estas temáticas. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hoy hablaremos de los trastornos del espectro autista, que es este mundo de espectros que nos podemos encontrar en medio de esta condición. Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición de origen neurobiológico que se manifiesta principalmente en tres áreas. Alteraciones de pronto en la comunicación, alteraciones en la interacción social, ¿sí? Y algunas dificultades en el pensamiento y los comportamientos que llevan a que existan manifestaciones muy particulares en cada uno de los chicos. Sin embargo, cuando se habla de espectro, que es el término que se está utilizando, digamos que formalmente a partir del año 2013, se habla precisamente de eso, de una amplitud de sintomatología en donde definitivamente cada niño o cada persona con trastorno del espectro autista pues no es parecida a otra, o sea, a pesar de que tienen síntomas muy similares, ¿sí? Es muy amplio, digamos, porque influye pues entre otras características individuales de esta persona y con eso digamos que se logró o se planteó el acercamiento pues a las características individuales a la persona como tal, más que a la condición o la etiqueta. O sea, hay niveles de autismo dependiendo, o sea, hay uno más grave que el otro. Bueno, de lo que se habla precisamente el espectro, pues se habla más bien de, no tanto niveles de autismo, sino Ok, niveles digamos, de necesidades de apoyo. ok. ¿Sí? Los niveles de apoyo, pues es un apoyo, digamos que sustancial, muy sustancial, ¿sí? Y digamos, un apoyo mínimo que se necesitaría una persona para sobrevivir, para interactuar y para adaptarse a un medio, para tener una calidad de vida. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Podemos ver como esas tres niveles de apoyo. Esto también tiene que ver, ¿sí? Con algunos aspectos muy particulares. Por ejemplo, hay chicos que necesitan más apoyo en la parte de comunicación y menos en la parte de rutinas, ¿sí? Otros que necesitan más apoyo en la parte de rutinas porque son inflexibles y de pronto tienen una buena comunicación. Entonces, dependiendo de cada caso, ¿sí? Si te das cuenta, aquí se centra más en el individuo más que en la condición y esa es la ventaja de esta nueva clasificación. Entonces, no hablaríamos puntualmente de tipos de autismo en este caso, ¿sí? Sino hablaríamos de niveles de apoyo que necesita la persona, o sea, niveles de cómo ellos participan en diferentes actividades y cómo la comunidad hace o permite que esa persona participe en esas actividades. Que pues todo el mundo, digamos, antes, bueno, teníamos una visión que todas las personas con trastorno del espectro autista pues hacían lo mismo, ¿sí? O dejaban de hacer lo mismo, entonces no miraban a los ojos y resulta pues que esto no es necesariamente cierto, influyen muchos factores, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que en la etapa adulta aprenden a mirar a los ojos, resaltan esa habilidad o simplemente desarrollan estrategias, ¿sí? Y pueden perfectamente ir a una entrevista laboral y en cambio mirarte a los ojos directamente que les incomoda, pues ellos desarrollan habilidades como mirarte aquí la nariz o mirarte aquí en la frente, que pareciera que te están mirando, ¿sí? Digamos, es una habilidad que desarrollan, pero de alguna manera, pues aún les sigue costando esa dificultad. Entonces, el proceso de experiencia, de aprendizaje también influye en esta persona.
¿sí? Entonces, Claro. ese es el punto aquí, o sea, no centrarse solamente en la etiqueta, sino centrarse en la persona, en el niño, en el joven, ¿sí? En la mujer, ¿sí? Que tenga, digamos, esas características, que tenga unas necesidades, y eso es el principio para verlo de una manera inclusiva. Andrés, claramente al hablar de algún tipo de trastorno, siempre llega de primero un sentimiento de miedo, de tanto para los padres como para las personas que están alrededor del niño, ¿sí? En el mismo colegio, o sea, de cómo voy a lidiar con esto, cómo vamos a salir adelante, pero ¿cómo se le puede sacar lo positivo? Es decir, ¿cómo podemos aprovechar como papás, como maestros, amigos, cómo podemos aprovechar al máximo las capacidades que tenga el niño con una condición de este estilo? Bueno, digamos que ante esa pregunta nosotros teníamos en cuenta algunas variables. Ujú. Eh, lo primero es la etapa en que fue diagnosticado este niño. Mm, Ahora, sí, es más fácil y más identificable por varias razones, porque pues hay espacios como este que hablan de la condición, ¿sí? Que me permiten tener información. eh, eh, hay más conocimiento, ¿sí? Hay mayor... nosotros como profesionales tenemos de pronto más formación y más cursos que nos permiten pues saber más de la condición. Hace algunos años pues no era, desafortunadamente no era así, y el proceso pues digamos que diagnóstico podía pasar después de los 6 7 años o más, ¿sí? E incluso, si te digo, pues, yo estoy diagnosticando a personas adultas de 40 50 años, ¿me entiendes? O sea, personas que en ese momento no fueron diagnosticadas. Entonces, la pertinencia, digamos, de un diagnóstico temprano es un evento favorecedor porque me permite, obviamente, iniciar un tratamiento eh, eh, a tiempo, ¿sí? Y, pues tú sabes que entre más chico, pues digamos, hay una plasticidad cerebral que me permite pues ajustarme, ¿sí? Adaptarme mejor a las diferentes exigencias. Otro factor que también influye pues es que definitivamente esa persona pues tenga las oportunidades de estar incluido, o sea, desde pequeño, ir a un jardín, ir al restaurante a comer, ¿sí? Ir a una visita, asistir a un parque, ese tipo de cosas. Un niño pues limitado en diferentes ambientes, pues es un niño que no va a tener un aprendizaje. Entonces, definitivamente esa parte es fundamental, acceso a una terapia adecuada, ¿sí? A un proceso terapéutico adecuado. Actualmente los sistemas de salud de diferentes países, el caso, digamos, de Colombia es así, pero también sé que en otros países existen programas integrales y especializados para autismo. ¿Sí? Antes lo que pasaba es que de pronto, pues sí, de pronto los sistemas permitían ir a la terapia aquí, el psicólogo aquí, pero no eran programas especializados ni integrales, entonces pues obviamente eh, digamos que dificultaba un poco digamos, la consecución de unos objetivos puntuales. Eh, Otro aspecto es evidentemente la participación de la familia, una familia empoderada, una familia capacitada, una familia que tenga, digamos que claro cómo proceder y de pronto pues también el impacto que puede tener a nivel emocional, pues digamos que es un factor que puede ser favorecer o que puede de alguna manera entorpecer un proceso, ¿sí? Y hay otra característica, pues ya son características de tipo individual, ¿sí? Los patrones de, digamos, de personalidad del niño, si es un niño pues más dado a ser más impulsivo, a ser más introvertido, a ser más, no sé, extrovertido en ciertas áreas, pues también influye. Además, pues de unas comorbilidades, entonces uno tiene que considerar, pues si estos chicos a veces tienen comorbilidad, por ejemplo, trastorno del espectro autista y epilepsia, por ejemplo, digamos que tendría que ser un aspecto a considerar en el proceso del pronóstico que se puede hacer. Trastorno del espectro autista y otros síndromes, por ejemplo, síndrome de Down, ¿sí? Que pues también es
puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, esas dos cosas, digamos, esas cosas pues pueden afectar positiva o negativamente un proceso. Existe, por ejemplo, cuando el trastorno del espectro autista pues presenta un déficit cognitivo asociado, ¿sí? Que no siempre pasa, es decir, en ese espectro que yo te hablo, o sea, aquí hay chicos con un trastorno del espectro autista, con un déficit cognitivo, pues digamos, considerable, pero de pronto aquí hay chicos con trastorno del espectro autista con eh, a ese extremo, con una eh, inteligencia, digamos, de normal a incluso a superior en algunos casos, ¿sí? Y hay factores, pues, personales que hacen que no sea solamente una línea, sino que sea tridimensional la observación. Entonces, todos esos factores, la comunidad, el contexto, factores personales, médicos, que nos permitan, pues, participar o no, pues favorecen o desfavorecen un proceso. Andrés, en Fundación Avante precisamente ustedes tienen programas de inclusión escolar y entiendo también que inclusión adulta. Hablemos un poquito de estos programas, a qué ofrecen, qué herramientas pueden encontrar las personas aquí, cómo funcionan. Claro, Fundación Avante, pues digamos que es una institución en la cual llevamos 20 años. Trabajamos desde la parte de lo que se denomina el proceso de rehabilitación, pero pues nos hemos dado cuenta a través del tiempo que hay otras necesidades más allá de la simple, perdónenme, del proceso terapéutico como tal, ¿sí? Entonces, se han abierto programas de acompañamiento a colegio, ¿sí? Para estos chicos que tienen necesidades en los colegios, aunque digamos que muchos de estos chicos vienen remitidos por el sistema de salud de Colombia, ¿sí? Están dentro, digamos que están favorecidos dentro de ese programa integral. Antes pues no existía, ¿sí? Pero como te digo, ahora sí existe, entonces ya ellos tienen el derecho tanto a los procesos de rehabilitación, ¿sí? Como lo que es pues su acompañamiento médico, terapéutico, psiquiatría y otros en el proceso. Ah, pero hay otras necesidades como lo que te digo, el colegio, ¿sí? En el colegio, pues, favorecen unos ambientes de participación, pero también, pues, hay unas necesidades muy, muy particulares. Entonces, la idea fue crear ese programa para precisamente enviar a profesionales a las aulas para hacer ese acompañamiento y sobre todo, eh, eh, pues la idea es, digamos que una vez generado pues las habilidades básicas, irlo retirando gradualmente, porque pues, digamos que no es natural que yo vaya con un adulto ahí que esté conmigo detrás en- en el salón, pues. Entonces, definitivamente, pues la idea es que el programa pues funcione así. A partir de todo ese proceso, pues como te digo yo, llevamos 20 años, ¿sí? Pues hemos visto crecer a las familias y a los niños. Entonces, niños de 8 años ahorita son adultos, 26, 25, ¿sí? Y estos chicos también se quedaban con algunas necesidades, pues porque, por ejemplo, ah, ¿qué iban a hacer? O sea, terminaban los programas de rehabilitación y ¿qué iban a hacer? ¿Sí? Se van a preparar, van a ir a una institución técnica para estudiar o no lo van a hacer o cómo se van a ocupar en la casa, porque es que digamos que utilizar el tiempo de una manera funcional es no solamente generar un recurso propio, estar activo económicamente, sino es, digamos, impactante a nivel de la autoestima, de sentirme útil, sentirme parte de un grupo, de mi familia, o sea, sentirme que yo soy alguien, sí, importante. Entonces, estos chicos estábamos identificando que disminuían las horas de proceso terapéutico, no iban tanto a sus entidades, sus colegios, sus instituciones, pero se quedaban en casa y a veces se quedaban en casa, pues digamos que en la sala sentados, ¿sí? O haciendo unas actividades mínimas. Entonces, el acompañamiento se da pues para que definitivamente ellos puedan o desarrollar habilidades básicas cotidianas de lo que es la independencia de un adulto, de pronto, no sé, tender su cama, lavar
su loza, bueno, ese tipo de cosas, favorecer todo lo que es la parte de independencia, ¿sí? Y en otros casos, algunos chicos pues que tenían algunos intereses, poder, digamos, formar algunas habilidades en la parte ocupacional y de pronto en la parte laboral, ¿sí? Bien sea para trabajar en algún sitio o para tener algún proyecto con la familia, desarrollar algún proyecto con la familia. Por ejemplo, hay familias que me dicen, no, yo quiero poner un negocio ahí en la casa y de pronto perdón, que el adulto me pueda ayudar ahí a atender, así sea clasificar las cosas por categorías. Listo, perfecto. Entonces se trabaja esa parte. Ujú. Sin embargo, pues la parte laboral todavía es un aspecto que nos queda pendientes porque pues a pesar de que hay las leyes y hay el interés, pues definitivamente la realidad es otra. Digamos que la realidad de o sea, trabajar con esas personas, darles espacios, pues es difícil. ¿Sí? Entonces, esa es otra necesidad. Otra necesidad, digamos, que se identificó, y perdona que me extienda un poquito en esa respuesta, ¿sí? Es a estas personas que tienen un trastorno del espectro autista, digamos que tipo o nivel uno, que son personas que son muy independientes, ¿sí? Muy funcionales, que se conocía pues antes como el síndrome de Asperger, o sea, se asocia ahorita a lo que antes se denominaba el síndrome de Asperger, ¿sí? De hecho, hay comunidades, digamos, que aún mantienen el nombre y, pues, de hecho, en documentos como el de los de la OMS, aún se mantiene el nombre del síndrome de Asperger. Pero ellos tenían un caso particular, ¿sí? Eran chicos que con un buen nivel intelectual, ¿sí? Unas capacidades intelectuales, digamos que estándares o incluso altas, Ujú. pero por sus dificultades en la comunicación, en la interacción social, en la flexibilización, las rutinas, ¿sí? En los temas, en tener unos rituales, pues digamos les iba muy mal en procesos como de interacción, ¿sí? Estos chicos, por ejemplo, normalmente se le conoce como la condición invisible, ¿sí? Porque es que la realidad es que de pronto un chico con autismo de bajo nivel de funcionamiento, perdón, o necesidades, digamos, amplias de apoyo, pues de pronto por sus movimientos característicos o pues, dificultades de visualizar, Ujú. eh, mm, digamos, se le reconoce, tú lo reconoces en un ambiente, en un centro comercial, en transporte público. Pero a estos chicos, digamos, que tienen esas dificultades, digamos, que muy, muy leves, ¿sí? Ellos te pueden mirar a los ojos, te pueden hablar de una manera, digamos, muy funcional. Entonces son casos en los cuales pareciera invisible y que no tiene una condición, ¿sí? Como nos, perdóneme la expresión, como no se le nota que le falte algo, que le sobre algo, Claro. ¿sí? No hay una característica física y además tiene unos patrones de comportamiento dentro, digamos que de ese estándar, pues no se identifica normalmente que tenga una condición. Sin embargo, pues son chicos que de pronto para hablarte a ti en épocas donde se podía hacer contacto social, Exacto. digamos, se te pueden acercar mucho, ¿sí? O Mm. como no saben manejar algunas cosas del contacto visual, entonces de pronto te pueden mirar muy fijamente a los ojos, ¿sí? Ok. Y entonces claro, tú te sientes intimidada en una interacción. O son profesionales, ¿sí? Son profesionales brillantes, además, en algunos, en sus carreras, en matemáticas, en ingeniería, en, bueno, qué sé yo, en sistemas, pero van a una entrevista de trabajo, ¿sí? Y se alteran porque hay mucha gente o porque no te pueden mirar a los ojos, entonces se incomoda. Entonces, o entran a trabajar y no almuerzan con los demás, y entonces ya los demás empiezan a verlo como, ups, o sea, es como la persona antipática Exacto. ¿sí? Pero no es porque ellos sean antipáticos, sino porque definitivamente a ellos les cuesta, digamos, iniciar y mantener ese tipo de relaciones. O sea, realmente es una limitante clara, ¿sí? Entonces, estas personas, ¿sí?
tenían unas necesidades particulares, ¿sí? Diferentes a los otros procesos, ¿sí? Digamos, tenían unas particularidades por su condición. De hecho, vuelvo y te digo que conozco a personas que, pues de 40, de 50 años, ¿sí? A las cuales se les ha hecho procesos diagnósticos, ¿sí? Y son profesionales, tienen sus familias, tienen sus hijos, ¿sí? Y no entendían por qué ellos durante toda su vida se habían sentido, y voy a utilizar una expresión que algunos me han manifestado, unos bichos raros durante toda su vida, no encajaban, ¿sí? No sabían, o sea, no tenían ni idea porque mientras otros pensaban esta cosa y se reunían así, o digamos sentían tales cosas, ellos no podían entenderlo. Entonces, ellos tienen una particularidad, unas necesidades muy especiales que habíamos dejado de pronto de lado, pues porque no, como los veíamos que eran ingenieros o sabían leer o sabían escribir, ¿sí? O tenían novia o incluso tenían dos amigos o un amigo, pues uno creía que no afectaba, pues porque como, perdóneme con todo respeto, ¿sí? Yo lo que le digo a las familias, como no hace así, ¿sí? O como no se balancea, ¿sí? Como no lo veo haciendo eso, entonces pues no tiene eso. Y desgraciadamente, en este caso, digamos, en los chicos que están a este nivel, ah, por lo general, pues han sido mandados de un diagnóstico a otro, ¿sí? De aquí para allá, vaya aquí, vaya allá, mire aquí, no tiene nada, es consentido, déjelo que después va a hablar, déjelo que después va a reaccionar, es que él es tímido, muy tímido, así era yo cuando era niño también, o sea, el papá, entonces vienen de aquí para allá, vienen de aquí para allá. Algunos incluso han llegado a desarrollar procesos como la ansiedad, la depresión, y a entrar en servicios psiquiátricos, pues que son evidentemente mucho más fuertes, ¿sí? Y pues eso es producto de que no han sido diagnosticados a tiempo, ¿sí? Entonces, en esta gama, en esta particularidad, pues definitivamente siempre hay algo que hacer, o sea, siempre hay algo que hacer siempre y cuando, ¿sí? Esas variables se den y siempre que los servicios se presten de manera adecuada y pues honesta, ¿sí? Con el papá, y siempre que la familia esté haciendo equipo con uno. O sea, uno no puede, es ilógico pensar en un proceso, digamos, sin la familia. O sea, es totalmente ilógico, o sea, es traído de los cabellos decir que yo soy el profesional y como tal yo solamente voy a poner, digamos, los objetivos de trabajo. No, hay que vincular a la familia o vincular a la persona que tiene la condición para preguntarle, oye, mira, para ti qué es importante, ¿sí? Porque yo puedo generar una cantidad de cosas muy buenas como profesional, pero si no es pertinente para la familia, pues no tiene sentido en ese contexto. Precisamente, Andrés, esto que hablas de parte también es desconocimiento, el ejemplo que colocaba, que dabas de el trabajo, que puede pasar como una persona antipática o introvertida, y por lo general los seres humanos tendemos siempre a etiquetar, a, hacer, a generar juicios de valor a priori. Las personas que no tienen un trastorno autista y no están identificados con estas señales de alerta, nunca han compartido con alguien que sí tenga esta condición, que definitivamente no debería hacer hacia la otra persona. Es decir, ¿cómo podemos generar empatía? ¿Cómo podemos educar de cierta manera a las personas para ponernos en los zapatos de la persona que tiene la condición y ser más empáticos en este sentido? Eh, pues básicamente es, como tú dices, nosotros tendemos como especie a discriminar lo diferente, Ujú. ¿sí? O sea, y no solo estoy hablando de la condición de trastorno del espectro autista, sino estoy hablando de cualquier tipo de diferencia. O sea, desgraciadamente y tristemente, pues en el mundo se ven, digamos, todas esas formas de discriminación. Sin embargo, yo creo y ha sido como uno de los criterios más importantes desarrollar esa sensibilidad, ¿sí? A identificar, pues, cómo te podrías sentir tú si estuvieras en un espacio en donde
no entiendes bien el proceso, no entiendes bien los procesos digamos, de sociales, las dinámicas sociales, en donde no sabes si la persona que se acerca a ti eh, eh, tiene una intención adecuada o simplemente pues me puede estar tratando de engañar en algún sentido, o donde yo trato de expresarte algo, pero desgraciadamente pues como a veces hablo sin filtro, ¿sí? Te puedo herir y yo quiero decirte, no sé, algo bonito o apoyarte en el consolarte de alguna forma, porque es una gran diferencia, digamos, esa parte, y es que las personas con trastorno del espectro autista no es que no sientan, no tengan emociones, las tienen como cualquiera de nosotros. La dificultad está es en la forma de expresarlas y de entenderlas. O sea, eso debe quedar absolutamente claro y cuando nosotros hablamos, nos reunimos a hablar de eso, pues creo que eso es una base fundamental, romper ese mito de que la persona con trastorno de espectro autista está en otro mundo. No, está en nuestro mundo, está con nosotros, ¿sí? Porque es que se hablaba por allá que estaba, no sé, en la Luna, en Marte, bueno, qué sé yo, pero no, están, es aquí con nosotros, están viviendo esto, o sea, somos parte digamos, de lo mismo, ¿sí? Somos nosotros de alguna manera. Entonces, esa sensibilización y esa capacidad de ser empático, de cómo te sentirías si de pronto tú estuvieras en un mundo, es fundamental, ¿sí? Para trabajar, yo le digo a los profesionales que empiezan con nosotros, que siempre, digamos, la clave es precisamente eso. Haga el ejercicio de ponerse en el lugar de ellos, ¿sí? Y trate de establecer un vínculo de comunicación, ¿sí? Comuníquese de alguna manera, o sea, entienda y comprenda, pues, digamos, qué es lo que la persona está buscando con ciertos acercamientos, porque pues no así yo lo vea de pronto agresivo de alguna forma, puedes decir que él me puede estar diciendo algo, pero yo solamente lo entiendo en un sentido, o sea, en mi visión propia de lo que siempre he aprendido, no, o sea, entonces hay que ser también flexibles. Muchas veces se acusa a las personas con trastorno del espectro autista de ser inflexibles y resulta que nosotros como sociedad también somos muy inflexibles, ¿sí me entienden? Entonces, pues no se trata de solamente de allá para acá, sino también de yo, o sea, yo tener esa disposición de aquí para allá, ¿sí? De poder estar dispuesto a escucharte, así no hables, ¿sí? A comprenderte, ¿sí? Y a entender qué es lo que me quieres decir o qué es lo que quieres, digamos que manifestar incluso con ciertos comportamientos, porque te hablo desde los chicos que son muy independientes, ¿sí? Hasta personas con trastorno del espectro autista que tienen unas necesidades de apoyo inmensas, es decir, todos tienen algo que decir, todos tienen algo que manifestar, todos tienen unas emociones, unos sentimientos que hay que tratar de entenderlos y eso es parte fundamental. En los ejercicios con los niños, por ejemplo, en colegios, compañeros, la sensibilización es muy importante, o sea, poder sensibilizar al niño sobre la diferencia, sobre la comunicación, sobre cómo te sentirías, ¿sí? Es, digamos, parte muy importante de estos procesos, porque hasta que no seamos em, susceptibles y no entendamos al otro, ¿sí? Y no respetemos al otro en sus individualidades, pues como sociedad nos va a quedar muy difícil esa parte. ¿Sí? He tenido buenas experiencias, la verdad. ¿Sí? Normalmente en el colegio o en procesos de inclusión de otro tipo laboral, siempre, digamos, hay experiencias tipo positivas y uno encuentra, digamos, las comunalidades en eso y es la parte actitudinal. Es decir, tú puedes no conocer nada de autismo, ¿sí me entiendes? Tú puedes no saber nada de procesos de inclusión, ¿sí? Pero la parte actitudinal de las personas en los sitios fundamental, la profesora que, que es sensible, que se encarga de hacer los ajustes curriculares, ¿sí? El compañero que le dice, ven, yo me siento aquí, almuerzo, puedo almorzar contigo, ¿sí? O quieres estar un rato solo, o sea, ese tipo de cosas, digamos, la parte actitudinal es fundamental en eso. Entonces, y luego viene evidentemente la formación, pero la actitud es la clave. Quizá, y esta es una pregunta que me surge porque siempre cuando se habla de algún tipo de trastorno o condición, pasa también con
con la depresión, con la ansiedad, hasta con temas como más físicos, como la obesidad, etcétera. Siempre hay como una necesidad de tabú, o sea, de no llamar a las cosas por su nombre, de ponerles apodos, de no hablar claro, incluso las personas tienden hasta bajar el tono de voz cuando van a tocar estos temas como si fuera, no sé, casi que un castigo, no sé, no quiero entrar como en esas aguas, pero quizá precisamente hablar claro, hablar las cosas como son, preguntar, acercarse a la persona que de repente tiene la condición, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta esto? ¿Qué te gusta? Puede ayudar a también como a desdibujar esos, como esos prejuicios, esos límites entre en la comunicación, pudiera funcionar. Es totalmente, digamos que funcional y estratégico y además necesario. Es decir, sí es claro que, a ver, volviendo al ejemplo de los niños fuera de este mundo, ¿sí? Y con todo respeto lo digo, ah, además porque lo replico de las personas que tienen la condición que me dicen, nosotros no somos ángeles, ¿sí? O Exacto. sea, no somos niños eternos, es decir, aún encuentro casos que nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que bueno, salíamos cuando se podía, actualmente, antes de este proceso, la pandemia, salíamos a un restaurante eh, y a veces le preguntaban, era uno, ¿sí? Sobre qué quería la otra persona y resulta que la otra persona sabía leer un menú, tenía unas necesidades, o sea, unos gustos. Ujú. Entonces, claro, pues obviamente la misma sociedad se va encargando de eso. Entonces, hablar de la condición, reunirse, eh, es parte del proceso de ajuste emocional. Para las familias y para los mismos chicos, pues digamos que es importante hacer un ajuste emocional cuando definitivamente tú empiezas a aceptarte que tienes una característica, una condición, y decir, pues sí, ya, o sea, ok, eso soy yo, o sea, es parte de mi vida. Digamos que en los grupos que yo hago con las personas, primero cuando les doy el diagnóstico me dicen, Andrés, mira, me quité una carga de encima, es decir, toda la vida llena de culpas, o sea, que llevaba yo, o sea, ya sé por qué, o sea, ya tengo una alternativa de explicación a por qué yo, o sea, siempre me dijeron que yo era malo, que yo era el que no ponía atención, Raro, que era el que no ponía, digamos, que no era emocional, que no me manifestaba, que no participaba, digamos, que no jugaba con mis hermanas, bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo me sentía malo. Entonces ya sé que tengo esto, ¿sí? Entonces ya me quito esas culpas de aquí. Ya, pues digamos, de alguna manera yo puedo empezar a visualizar hacia el futuro. Y cuando ellos hablan entre sí, cuando la persona llega y empieza a hablar y uno dice, mira, a mí también me pasa, yo tengo pensamientos recurrentes, o al otro dice, no, imagínate que es que a mí me van a abrazar y a veces yo siento como incomodidad, así yo lo quiera mucho. Entonces, cuando la otra persona escucha y dice, wow, o sea, eso también me pasa a mí, o sea, escuchar a ellos hablar, digamos, en primera persona de la condición, pues es sumamente enriquecedor, ¿sí? Sentir que yo tengo la condición, que me estoy, digamos, empoderando de eso, ese ajuste emocional es fundamental y también las familias lo necesitan, ¿sí? Porque la familia es quien permite esos espacios, digamos, en el proceso de desarrollo y la estructura, soporte de eso. La familia necesita entender, ¿sí? Que tiene que vivir un proceso de duelo y tiene todo el derecho, ¿sí? A ser feliz, pero también a estar triste, a llorar. Si necesitas llorar, puedes hacerlo, es parte natural del proceso, o sea, uno tiene ese derecho también, ¿sí? De sentirse mal, sentirse triste, ¿sí? Pasa por esas etapas de duelo, se siente uno culpable, siente rabia, o sea, eso es normal que te pueda pasar, ¿sí? Uno tiene que entenderlo, ¿sí? Y no evitando ponerle el nombre, del nombre que es, y ponerle los nombres o ocultándolo, ¿sí? eh, eh, Se va a ir eso, o sea, eso pasa y digamos, hay que procesarlo y de verdad que se puede, digamos, llegar a encontrar unas muy buenas experiencias de vida,
con estos procesos de crianza y de desarrollo. O sea, son mamás que son de verdad admirables, ¿sí? Son mamás que son mamás bueno, mamás y papás, me refiero a padres que son admirables, que son tenaces, que son, tienen unas visiones que le enseñan a uno también mucho como, como profesional. A mí, digamos que la escuela que me han dado tanto los chicos como las familias ha sido bastante enriquecedora. Son mamás que definitivamente son dignas, o padres dignas de hacer un homenaje, porque de verdad son unos procesos de crianza muy, muy, muy lindos, ¿sí? Entonces, sí necesitan hacer ese proceso. O sea, digamos que, ok, mi hijo se llama Pedro o Juan o como sea, o sea, no se llama trastorno del espectro autista, ¿sí? O Claro. sea, eso es claro, ¿sí? Pero tampoco es un ángel azul, ni es, bueno, o sea, con todo el respeto lo digo porque, vuelvo y te digo, estoy replicando lo que ellos mismos me han dicho, o sea, o no soy el niño eterno, ¿sí? O no soy otro de otro planeta, o sea, no, o sea, son como nosotros, es decir, Correcto. una característica de ellos es su trastorno del espectro autista, pero existen otras más, es decir, sus valores, sus creencias, su formación, ¿sí? Sus espacios. Eso es lo que realmente hace a una persona, y no solamente porque tenga una condición. Obviamente la condición le da unas características muy particulares, ¿sí? Ujú. Pero es como si de alguna manera cada uno se definiera pues por sus diferencias. O sea, pues sí, tú eres de tez blanca, morena, qué sé yo, o sea, pero es parte de lo que somos, de la diversidad, ¿sí? La diversidad que debe ser absolutamente respetable y pues admirada también, ¿sí? Claro, forma parte de un todo que se llama ser humano. Así de simple y como tal debe ser Exactamente. reconocido. Para finalizar, me gustaría, si hay alguna mamá que nos está viendo y su hijo es autista y lo acaba de descubrir, acaba de ver esas señales, lejos de pensar que, oye, no es el fin del mundo, no es lo peor que pueda suceder, no es el peor escenario, sino, eh, bueno, que esta es la realidad, cómo podemos avanzar, qué herramientas le podemos dar para llevar esperanza, o sea, esperanza y decir, bueno, no todo es tan mal, aquí puede salir algo muy bueno. Bueno, pues definitivamente digamos que la idea sí es hacer énfasis en que no puedo, digamos, evitar sentir ese dolor que es parte del proceso. Es decir, esto es un duelo y eso es normal que lo sientas. O sea, es normal que estés experimentando ese tipo de sensaciones de rabia, de búsqueda de culpables. O sea, sería yo haría algo, digamos, ¿por qué fue esto así? Incluso la aceptación. Todo eso es parte de ese proceso y creo que es importante entenderlo, ¿sí? Eh, porque muchas familias, muchas mamás, digamos que por evitar experimentar esa situación, digamos que tienen una reacción de evitación o negación o sobreempoderamiento de la condición, y resulta que eso no les permite disfrutar, ¿sí? De su hijo como mamás, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo fundamental, ¿sí? Entender que esa parte del proceso del dolor, de que haya, eh, yo esté esperando que mi hijo, pues, yo creo que todos los padres en el mundo esperamos que nuestro hijo nazca y no tenga ninguna dificultad, ninguna complicación, no sufra de ninguna manera, pues, en lo posible, pero cuando nace, digamos, un niño y le dicen a uno, su hijo tiene trastorno del espectro autista, o uno ya ve que su hijo está haciendo cosas, digamos, que no corresponden a un niño o al vecino o al hermanito, uno dice, algo está pasando, ¿sí? Eh, es absolutamente normal que usted se sienta mal, que se sienta triste, desorientada. eh, eh, en lo posible, no se quede callado con ese tipo
de emociones y de pensamientos, o sea, tiene que exteriorizarlo, tiene que eh, compartirlo con alguien porque es que usted es la estructura, es la base central de este proceso. Si usted no está bien, o sea, usted no puede dar bienestar, o sea, no puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la idea es que tenemos muchas, digamos, alternativas. El camino tampoco es que sea lo más fácil, pero tampoco es un camino, digamos, oscurantista. Ya hay muchos avances, hay muchas terapias, hay muchas alternativas, ¿sí? Que usted puede llegar a investigar, a consultar, ¿sí? Eh, eh, y en ese afán y en ese proceso, pues usted se puede encontrar con estrategias adecuadas, ¿sí? Pero también con, pues no sé, con engaños, o sea, en el afán ahí de todo, o sea, tú puedes encontrar unas cosas que uno dice, o sea, te ofrece una cantidad de cosas y no, o sea, definitivamente no es lo más claro. Hay muchas historias de padres que han sido timados, que han sido engañados, eh, eh, lastimosamente. Entonces, usted no busque que su hijo sea normal, ¿sí? Su hijo no necesita ser normal. Es decir, su hijo necesita ser su hijo y usted necesita ser hijo. O sea, no necesita ser ni la terapeuta ni la profesora, porque pues para eso hay personas que se dedican a eso. O sea, lo que necesitamos principalmente y básicamente es que usted sea la mamá. Usted es la que más conoce a su hijo, ¿sí? Nosotros no podemos tener títulos, formaciones y todo lo que quiera, pero la que más conoce a su hijo es usted, ¿sí? Y la necesitamos ahí, ¿sí? O sea, en ese equipo, en ese rol, ¿sí? Disfrutando además de esa relación madre-hijo o padre-hijo, ¿sí? Eh, y eso es fundamental en el proceso. O sea, si no hay ese disfrute, si no hay ese gozo de mi hijo, de entenderlo, de comunicarme, ponerme en lugar de él, ¿sí? De no, yo no sé si existe el término de no terapizarlo, pues, o sea, llenarlo de terapias y llevarlo aquí, llevarlo allá y no dejarle ser niño, ¿sí? Eh, Además de la condición, ¿sí? Pues se va a convertir en un problema eh, bastante relevante. Muchas veces el problema no es la misma condición de trastorno del espectro autista, sino es el estrés alrededor de la Correcto. condición, ¿sí me entiendes? O sea, se desbaratan familias, se rompen parejas, las personas pierden sus proyectos de vida y pues es difícil, o sea, realmente es difícil, o sea, es una realidad, pero si usted lo asume de una manera, digamos que más propositiva y empieza a disfrutar a su hijo como su hijo, no como un paciente, ¿sí? Ni como un usuario de un servicio, creo que es fundamental. Existen muchas terapias, muchos profesionales ya están, digamos, muy buenos. Hay alternativas. Hace unos años no había alternativas, es decir, ni siquiera se hablaba incluso de la condición, no había en estos espacios. Entonces, existen muchas alternativas en este momento que usted debe consultar. Eh, mm, Trate de investigar, trate de preguntarle a otras familias, reúnase con otras familias, eh, pregunte la efectividad, mire, digamos, si los profesionales tienen la formación, si tienen la experiencia, pero sobre todo hay un factor que es fundamental. Cuando usted vaya a meter a su hijo a un colegio o llevarlo a un profesional, a una institución o algo así, creo que la confianza y la misma reacción de su hijo, que entender que su hijo, digamos, digamos, le gusta ir, que no ofrece como una resistencia a ir pues muy marcada, porque evidentemente cuando los primeros años va siempre al colegio, pues uno como que no quiere ir los primeros días, perdón, ¿sí? Pero si a su hijo le gusta ir y si usted se siente confiada, si siente una confianza, pues creo que el primer criterio indicador, pero siempre averigüe, siempre cerciórese que es un programa serio, los profesionales están capacitados, ¿sí? Y usted actúe y disfrute, ¿sí? Como es o como debe ser, o sea, como su hijo, disfrútelo como su hijo, del espacio de ser niño y de ese espacio usted de ser mamá, de ser mujer, de ser pareja, ¿sí? De ser profesional,
porque eso es fundamental. Uno no puede dar de lo que no tiene. Total. Y bueno, obviamente, eh, porque yo partí de ahí, de la mamá, pero por supuesto que se incluye al papá, es evidente, por supuesto. Por supuesto, sí, no, Es un trabajo en equipo y yo creo, siendo, o sea, alejándome un poquito de la ciencia, también el amor es importantísimo. Como papás no podemos olvidar el amor, que al final, pues me escucharé muy romántica, pero sí creo que el amor puede lograr grandes cosas, y más cuando se trata de los niños. Todo con amor, con comprensión, como tú lo decías, con confianza, escuchar el a amor los tiene niños. ciencia. Ujú. Es así. Ay, Andrés, estoy muy honrada de haber tenido esta charla contigo en este tema, pues, tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adi, y de verdad que quiero resaltar esta labor porque sí es importante y tiene un gran impacto a nivel de nuestra comunidad, ¿sí? Para hablar de estos temas, o sea, para orientar a las personas. No, Muchas gracias. con todo el amor. Gracias a ustedes por estar allí, estar conectados con los buenos con nadie y los espero en un próximo episodio. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, dar like. Bueno, ya ustedes saben cómo funciona esto. Muchísimas gracias por estar allí. Un Gracias. abracito, Andrés. Abrazo para todos. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dar like, comentar y compartir este video para que siga creciendo esta maravillosa comunidad de los buenos con nadie. Porque en cada rincón hay una historia que contar. Acompáñame en Los Buenos con Adi.